Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a romper un poco la rutina, a sacudirnos el estrés y, sobre todo, a morirnos de la risa con una pareja que, créanme, tiene el don de convertir cualquier momento en una auténtica comedia. Si llegaron hasta aquí es porque aman las risas, aman las parejas que se divierten juntas y, quién sabe, quizás también porque están buscando inspiración para ponerle un poquito más de chispa a sus propias relaciones. Pues están en el lugar correcto porque hoy vamos a hablar de Kerem y Hande, y cómo esta pareja en broma nos regala momentos hilarantes que nos dejan sin aliento. En este vídeo vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande desentrañando esas anécdotas, esos chistes internos, esas travesuras que los hacen tan especiales y, sobre todo, tan divertidos. No se trata solo de verlos reír, sino de entender por qué su dinámica es tan contagiosa. Si aún no son parte de esta gran familia, les invito a que le den ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Créanme, aquí siempre hay algo nuevo y divertido que compartir. Ahora, sin más preámbulos, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a desgranar por qué Kerem y Hande son la pareja en broma que nos roba el corazón y nos saca carcajadas a montones. Para empezar, hablemos de esa chispa inicial, de ese primer encuentro que estoy segura, debió ser digno de una película de comedia romántica. No sabemos los detalles exactos, pero lo que sí vemos hoy en día es el resultado de una conexión que va más allá de lo superficial. Kerem con esa mirada picarona y esa sonrisa que desarma, y Hande con esa risa contagiosa y esa forma de reaccionar que lo vuelve todo aún más gracioso. Juntos son una fuerza de la naturaleza cómica. Una de las cosas que más me llama la atención de ellos es cómo son capaces de hacer bromas de sí mismos, de sus pequeñas imperfecciones, de sus hábitos cotidianos. No se toman las cosas demasiado en serio, y eso es algo que admiro profundamente. Por ejemplo, recuerdo una vez que Hande contó cómo Kerem se obsesiona con encontrar el lugar perfecto para dejar las llaves, y ella, con esa paciencia que solo ella posee, terminaba encontrándolas en el lugar más obvio del mundo. Lo divertido no es la anécdota en sí, sino la forma en que lo narran, con exageraciones cómicas, con gestos que te hacen imaginar la escena a la perfección. Kerem, por su parte, suele gastarle bromas a Hande con sus dotes culinarios, o más bien, con sus supuestas dotes. El otro día, en una de esas historias que comparten, Kerem dijo algo así como que Hande creía que hervir agua era un deporte olímpico. Imaginen la cara de Hande. Y lo mejor es que ella no se ofende, sino que se une a la broma, diciendo que al menos ella logra que el agua llegue a ebullición, a diferencia de otros que necesitan manuales de instrucciones para la tostadora. Y es que ahí radica la magia, ¿verdad? En esa complicidad que les permite jugar el uno con el otro sin miedo a herir sensibilidades. Se conocen tan bien, se han visto en tantas situaciones, que saben exactamente qué botón tocar para sacar una sonrisa o una carcajada. No es malicia lo que hay detrás de sus bromas, sino pura diversión y una forma de mantener viva la chispa del amor. Es como si tuvieran un lenguaje secreto, un código de humor que solo ellos entienden, pero que nosotros, los espectadores, tenemos la suerte de poder presenciar. Otra faceta que me fascina de su relación es cómo aprovechan cada oportunidad para hacer una pequeña travesura. No hablamos de bromas pesadas ni de nada que pueda generar conflicto. Son esas pequeñas cosas que te sacan una sonrisa inesperada. Tal vez sea Kerem escondiendo el control remoto cuando Hande está a punto de empezar su serie favorita, o Hande dejándole notas divertidas en el espejo del baño. Son detalles mínimos, pero que demuestran una dedicación a la diversión que es envidiable. Y lo más importante es que a pesar de todo, siempre hay una base de respeto y cariño. Saben cuándo parar, saben cuándo la broma ha llegado a su límite. No se trata de humillar al otro, sino de crear un ambiente de alegría compartida. Pensemos en cómo manejan las situaciones cotidianas. Seguro que en su día a día también hay esos momentos de tensión, de cansancio, de rutina. Pero ellos logran filtrarlo todo con humor. Por ejemplo, si uno llega cansado del trabajo, en lugar de empezar con reproches, seguro que el otro tiene una frase ingeniosa preparada para aligerar el ambiente. O si discuten sobre qué película ver, es probable que la discusión termine en una batalla de chistes malos o en una improvisada imitación del director de la película en cuestión. Esa capacidad de reírse juntos, incluso en los momentos menos ideales, es un tesoro. Y no podemos olvidarnos de sus amigos y familiares, que seguro son cómplices de muchas de estas aventuras. Imaginen las reuniones F.
Familiares, las cenas con amigos. Seguramente Kerem y Ande son el alma de la fiesta, los que animan el cotarro, los que con sus ocurrencias hacen que nadie pueda parar de reír. Es probable que muchas de estas bromas nazcan de vivencias compartidas con su círculo cercano, y que sus amigos también tengan sus propias anécdotas sobre la pareja. Me pregunto cuántas veces habrán preparado una broma que no salió como esperaban, o cuántas veces habrán terminado riéndose de sí mismos por haber planeado algo demasiado elaborado. Esa espontaneidad, esa capacidad de improvisar, de adaptarse a las circunstancias, es lo que los hace tan auténticos. No son perfectos, y eso es lo que los hace tan caebles. Son reales, son humanos y sobre todo son increíblemente divertidos. Ahora, si bien el título del vídeo es Kerem y Ande te hacen reír, pareja en broma, es importante recordar que detrás de toda esa diversión, hay una relación sólida, construida sobre la confianza, el respeto y el amor. Las bromas son una forma de expresar ese cariño, de mantener viva la llama, de recordar que a pesar de las dificultades de la vida, siempre hay espacio para la alegría. Sus risas no son un escape de la realidad, sino una forma de afrontarla juntos, de hacerla más llevadera, de crear recuerdos imborrables. Me gustaría animarles a que reflexionen sobre cómo pueden aplicar un poco de este espíritu a sus propias vidas. No se trata de convertirse en comediantes profesionales, sino de buscar esos pequeños momentos para hacer sonreír a la persona que aman. Un comentario gracioso o una situación cotidiana convertida en anécdota, un gesto tierno con un toque de humor. A veces las cosas más sencillas son las que más impacto tienen. Y es que al final del día, ¿qué es lo que más valoramos en una relación? La conexión, la diversión, el sentirnos comprendidos, el saber que tenemos a alguien a nuestro lado con quien podemos ser nosotros mismos, sin filtros, sin miedos. Kerem y Ande nos demuestran que el amor y el humor son dos ingredientes perfectos que, combinados, crean una receta para la felicidad. Hemos hablado de sus bromas cotidianas, de su complicidad, de su capacidad para reírse de sí mismos. Hemos visto cómo su humor no es destructivo, sino constructivo, cómo fortalece su vínculo y lo hace más especial. Y sobre todo, hemos constatado que su relación es un ejemplo inspirador de cómo el amor y la alegría pueden ir de la mano. En resumen, Kerem y Ande no solo nos hacen reír con sus travesuras y ocurrencias, sino que también nos recuerdan la importancia de la diversión y la ligereza en una relación. Su dinámica es un testimonio de que cuando hay amor y complicidad, hasta las situaciones más triviales pueden convertirse en momentos inolvidables y llenos de carcajadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo del humor y el amor de Kerem y Ande. Espero que se hayan llevado algunas ideas para animar sus propias relaciones y, sobre todo, que se hayan reído a gusto. Me encantaría saber qué es lo que más les gusta de esta pareja, si tienen alguna anécdota similar o si simplemente quieren dejarnos un mensaje de apoyo. Dejen sus comentarios abajo que los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les sacó una sonrisa o les hizo sentir un poquito más felices, no olviden darle a ese pulgar arriba que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con su pareja, con cualquiera que necesite un buen chute de risas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.